Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí, profe, ya tuvimos clases. Tal cual les dije el otro día, Gómez, Luisito, es una máquina, es muy buen tipo, ¿está bien? Es un divino total, no van a tener ningún tipo de problema, es un tipo que te da y te toma lo que te da, ¿está bien? Nunca está buscándole la quinta pata al gato, o sea que no van a tener ningún tipo de problema con Luis, ¿está? Lo que sí diría yo que, como consejín, es que aprovechen las clases de él, que vayan a las clases de él, ¿estamos? Que se pongan las pilas con eso y que vayan a las clases. Eso sería lo ideal, ¿bien? Yo sé que ustedes son gente grande, no hace falta que uno le esté diciendo ni corriéndolos para que vayan a estudiar, ni mucho menos, pero sé que por ahí algunos son medio rebeldones que creen que se la saben a todas y después sufren las consecuencias cuando estamos llegando a fin de año y me doy cuenta que tengo como Jesucristo tres clavos clavados en una cruz y ya no tengo forma de solucionar más. ¿Está? Así que yo diría que a Luisito le den bolilla y que se saquen esta materia lo más rápido posible. ¿Está? Como les dije, de mi parte, vamos a tratar de hacer lo posible, que seamos 154 y cuando llegue a fin de año tengamos 154 promocionados. Pero va a depender de ustedes en un 20 y un 80% de mi parte. Voy a tratar de hacer mi 80% lo mejor posible. Y si no es así, el día de mañana no se echen la culpa a ustedes, me echen la culpa a mí, que eso también es normal. Y, y a ustedes por ahí se sienten un poco mejor. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que vieron con Gómez el otro día? A ver, ¿qué es lo que vieron con Gómez el miércoles en clase? Les mandé la guía, yo les mandé una guía y anoche encontré, ahora que me acuerdo, a ver, paren un cacho, a ver, déjenme ver un segundín, déjame ver una cosa, eh, correo, eh, me mando por WhatsApp. Ahí va la guía. Esta guía que les mando ahora es la guía buena, digamos, la que no tiene errores. Ahí se las mandé al chat. Fíjense en el chat, ahí les llega una guía nueva. Eliminen la otra. 2, 1. Esa que les mandé ahí es la guía nueva. ¿Está bien? En esa guía nueva supuestamente no hay errores. ¿Está? Tiene muchos menos errores. La otra tenía muchos errores. Sí, la subo a la V. Lo que pasa es que me tendría que poner anoche cuando les estuve cargando cosas para ustedes, tenía el WhatsApp metido, el WhatsApp web, me tuve que poner a hacer eso y no voy a perder tiempo en eso ahora. Después yo te la mando a la V y la clavo ahí, López, no te preocupes. ¿Está bien? Podrían mandar el link del grupo, mándenle el link del grupo al cargue a la Lucía Infante. Oh, no, ahora me di cuenta. Para. No, no le manden nada a Lucía Infante. No le manden nada. No. Bórrenselo. Bórrenselo. Ella sabe por qué. Che, bueno, ¿qué hace Lucía Infante? Bueno, chicos, se consigue en Educo esta guía, se consigue en Educo, no sé bien, yo creo que ayer les había comentado, eh, no sé cómo van a hacer. Esta guía supuestamente Edu cuando le imprime la cobra y bueno, y ahora que yo se las pase completas así, porque no nos dijeron nada, así, la pasamos completa, difícilmente vaya a cobrar algo este año de las guías. Eh,
Pero bueno, eso será un problema de Educo, yo no le manejo las finanzas de Educo, así que no me preocupo. ¿Qué es lo que vieron con Luisito? A ver, cuéntenme qué vieron con Luisito. Temperaturas y distintas como escalas para medirlo, termómetros, eso. Termómetros. Temperaturas en distintas escalas. Bueno, ahora, el tema es el siguiente. ¿Por qué hay tantas escalas? Porque ustedes vieron escalas ayer y vieron una escala que era supuestamente, hay varias escalas, pero las que más se ven son los Celsius, que es la que manejamos normalmente nosotros, que son esos grados C que ustedes ven normalmente en la tipificación de las escalas de temperatura aquí en Argentina. Nosotros trabajamos con grados Celsius, esos grados C que ustedes ven, vieron expansión. Después está una escala que es una escala Fahrenheit, que es una escala que normalmente utilizan en la zona norte, los yankees, ahí se utiliza en la zona, toda la parte de Fahrenheit. Y después tenés toda una parte que se llama de Kelvin, que es la que utilizas normalmente en la zona de Rusia, se utiliza la Kelvin. ¿Por qué hay tantas escalas? ¿O por qué hay Yo tres o creo cuatro? que más dependiendo también de esto, del tema este de la zona, también depende del uso que se le da, porque por ejemplo el profe nos explicó que la Kelvin se la usa más en el tema, en la parte científica y para todo el tema de cálculo, porque es la de cero absoluto. Pero está bien, es la que más se usa en la parte científica, pero vos ponete a pensar una cosa. Cuando recién empezaron el tema de las escalas, no era como ahora que todo es online, que vos suspiras en China y le sentís el aquí en Argentina al tiro. Ese tipo de cosas, hace 2 años que se hicieron esta escala, eso no pasaba. ¿Está bien? Cada uno utilizó o hizo una escala en función de la necesidad que él tenía en ese momento. ¿Te das cuenta? Luego, cuando se empezaron a interconectar, a haber intercambios científicos, cada uno, o se empezaron a hacer cónclaves donde se ponían de acuerdo cuál era la que era más conveniente para cuál y para cuál otra situación. ¿Te das cuenta? Pero al principio cada país o cada zona utilizó la escala que tenía a mano, ¿no? Es así, cada uno inventó una escala en función a sus propias necesidades y esa es la que usaba. Y cuando se empezaron a hacer tipos de interrelaciones científicas, ahí se dieron cuenta que una era más correcta para tal cosa y las otras para otras. Y entonces se pusieron de acuerdo entre científicos que no son políticos, son mucho más fáciles usan más la razón, y se Bien. pusieron a acomodar qué iban a usar en cuál situación. ¿Tá? Y así las fueron llevando hasta el día de hoy. Pero en realidad todas miden algo. ¿Qué miden? ¿Qué es lo que es ese algo que miden? ¿Cantidad de calor? En realidad lo que miden es la temperatura. El calor es una energía. ¿Está bien? El calor es una energía, como la energía cinética, ¿está? Como la energía mecánica, la energía de choque, la energía dinámica, la energía, todo es una energía. Entonces, tenemos que definir bien claro lo que es una temperatura, que es lo que yo mido con una escala, y lo que es la energía propiamente dicha, que es lo que es el calor. ¿Por qué es tan importante eso? Porque recuerden ustedes que hay un principio que viene el año pasado, en unas leyes de Newton, que dice que la energía, ¿qué le pasa? La energía, ¿cuál es una de las características principales de la energía? Que no se Que no crea ni se se destruye, reduce. Se se conserva. transforma. Claro, la energía ¿está bien? No se va, no se pierde, se va transformando. Entonces, es muy importante tener claro en la cabecita, creo que es lo más importante de todo esto, tener claro en la cabecita que hay una gran diferenciación entre temperatura, ¿está bien? Y calor. Cuando nosotros veamos la fórmula general de calor, se van a dar cuenta que la temperatura está adentro de la fórmula de calor. Entonces, si está adentro de la fórmula de calor, nunca puede ser lo mismo. ¿Está bien? Porque yo digo que el calor, ¿a qué es lo que es el calor? Según lo que vieron ayer con Gómez. ¿O no lo vieron eso? No, creo que la definición de calor no estaba. Vale. ¿No sería la energía creada por el movimiento de los átomos? No.
El calor está dado por la masa. Profe, no se ve No se a ve. esa altura. Perfecto. Normal es que nos acomodemos. El calor está igual a la masa del elemento que yo estoy tomando, al calor específico. El calor específico ya lo vamos a ver en concreto. Esta tabla es una tabla, es como si fuera el documento de cada uno de los elementos. ¿Está bien? Y a la variación de temperatura. O sea que supuestamente nunca me podés decir vos, si algún profe te pregunta, che, ¿el calor y la temperatura es lo mismo? Y de una ya tenés que saber que no. ¿Por qué? Y porque si el calor depende de la temperatura, no puede ser lo mismo la temperatura que el calor. ¿Me entiende? Profe, disculpe, hago una pregunta. Dale, Nico. Se nos corta el internet, yo estoy cursando acá en la Facu, porque después tengo clase presencial, se me corta el internet y perdí el hilo de la conversación. ¿Puede repetir? Dale, loco. Vos sabés que yo no entiendo bien todavía cómo es ese tema de que ustedes tengan que estar cursando en la facultad presencial. Me plantearon otros días que hay una clase para otro curso, de que chicos que salen 6:30, creo que, de una clase presencial en la facu y tienen que tomar clases conmigo de 6:15. Yo no entiendo Claro, cómo es. yo Yo lo estoy en que la misma, pero... Claro, lo que calculo que debe ser que vos tenés cambiado de cátedra. No, o sea, lo que pasa es que yo, digamos, estoy haciendo materia de tercero y segundo, y Claro, como por tercero eso es presencial, ahí es como que Sí. cambia todo. Entonces yo, Claro. para llegar a la materia presencial, tengo que venir a cursar acá, digamos, No, o sea, no. la Facu. Sí, lógico. Y en la facu vas a tener este lío bastante seguido, porque el internet de la facu está para atrás. Así que bueno, yo también te recuerdo, Nico, como para que sepas que yo doy clase a la tarde en el 12-1 los 10 miércoles y el martes a la mañana en el 2K4. Después ya les paso los links de los otros cursos. Y las contraseñas siempre es uno. No renieguen mucho, digamos, es bastante fácil, como para que nadie se pierda. Sí, yo capaz que el miércoles pueda mejor porque así no me curso el viernes, porque si no me va a pasar esto, Eso digamos, manéjalo bastante vos. seguido. Los parciales y todo eso sí o sí los vas a hacer conmigo. No hay forma que lo hagas en otro lado porque no vas a estar ni siquiera Claro, sí, incorporado. Pero, le digo, como para que ustedes no reíen y digan, si ven que ustedes pasan una cosa como esta y vos ves que renegas mucho, chao. Casa lo que puedas y el resto lo vemos el miércoles o el martes sin problema. No hay problema por eso, ¿está? Eso no. Es más, ni me tienen que decir que son de tu curso y nada por el estilo. Directamente van y cursan, ¿está? Bien, Bueno, buenísimo, lo único buenísimo. que dijimos Muchas hasta gracias. ahora, Nico, lo único que dijimos hasta ahora, Nico, fue que en el mundo hay muchas escalas. Esas escalas se fueron creando en función de la necesidad que tenían en cada lugar del mundo y luego se fueron juntando los científicos y se pusieron de acuerdo, como decía ayer Luis, en utilizar ciertas escalas o unas escalas en particulares para casos particulares. ¿Está bien? Sacaron lo mejor de cada escala para una situación propia. ¿Está bien? Después decimos que hay una diferencia bien grande entre calor y temperatura. O sea, calor y temperatura no es lo mismo. Normalmente nosotros creemos que el calor y la temperatura es lo mismo. Y no tiene nada que ver. ¿Está? El calor es una cosa y la temperatura otra. Lo que yo mido con mis escalas termométricas es la temperatura. Yo el calor es un tipo de energía. Se llama energía calórica. El tipo de energía calórica está dado por esta ecuación, que es una ecuación que en la bolilla 1 y en la bolilla 2 la vamos a ver muchísimo. Luego en la 3, en la 4 y en la 5 también. ¿Está bien? Es una que no te la podés olvidar. ¿Está bien? Este tipo de fórmulas son las fórmulas que te sirven para todas las bolillas hasta la unidad número 6. ¿Está? O sea que esta fórmula es, digamos, el ABC de toda la parte que vamos a ir viendo. Después tiene sus variantes, pero la base es esta. Es bastante simple, digamos. ¿Está? No es nada complicado. Entonces, lógicamente, si yo tengo una fórmula en la que el calor va en función o en variación a tres elementos, que uno es la masa, otro es el calor específico, que dijimos, Nico, que el calor específico es como si fuera el documento de cada uno de los elementos. Ese calor específico está tableado. Vos tenés valores de calores específicos en tablas, que en la guía están varios de esos calores específicos para que ustedes los puedan tomar como datos. ¿Está bien? Y la variación de temperatura, como toda variación de temperatura, para que haya cualquier tipo de variación en la vida, ¿qué tiene que haber? Temperatura inicial y Temperatura final. final y inicial. Claro, para cualquier tipo de variación, porque esto es una cuestión matemática, no, tiempo no, tiene que haber dos puntos para que vos tengas una. Si yo tengo una variación de altura, ¿está bien? Entorno. Si tengo una variación de altura, tengo una variación
que tenía 1,80 m a los 45 años y 1,70 m a los 90 porque me cogí. Es una variación de una variación de longitud negativa. Y al revés sería, bueno, yo cuando empecé tenía 1,10 m a los 15 y algunas no llegan a 1,16 m después de los 30 años, pero ponen que llegaste a 1,70 m, tenés una variación positiva de altura. ¿Está bien? Pero sí o sí, para tener una variación tenés que tener dos puntos de comparación. ¿Estamos? Entonces siempre las variaciones se producen con un signo distinto. ¿Está? Entonces, lógicamente, que si yo digo que la energía está directamente relacionada con la variación de temperatura, nunca se me puede pasar por la cabeza en el que la temperatura y el calor es lo mismo. Eso de que te pregunten si la temperatura y el calor es lo mismo, te lo hacen siempre los jefes teóricos en un parcial, o cuando vas a rendir un final. Siempre te preguntan lo mismo, te quieren hacer pisar el palo por ese lado. Entonces ustedes ya desde ya, si ni siquiera te dan cuenta, se tiene que dar cuenta matemáticamente que esto no se puede dar. ¿Está? Eso como para que arranquen. ¿Está bien? Bueno, ustedes van a tener unas fórmulas en lo que vamos a ver en la guarida 1, que es una guarida bastante simplota, son los cambios de posicionamiento dentro de las escalas de una temperatura en particular. O sea que yo voy a tener, por ejemplo, una temperatura en grados Celsius y a mí me van a pedir unos ejercicios que la lleve a grados Fahrenheit. La voy a tener en grados Fahrenheit y a mí me va a decir que la lleve a grados Kelvin. Y me va a decir que las tengo en Kelvin y me va a decir que las lleve a Fahrenheit y a Celsius. ¿Te das cuenta? Eso es lo que vamos a ver nosotros en la guarida número 1. Una guarida bastante simple. Hay muchos ejercicios resueltos en la guía. ¿Estamos? En los que ustedes van a tener que empezar a hacerlos para la clase que viene. Ya la clase que viene ustedes van a tener tarea para hacer. Hay ejercicios que ya están hechos, como le digo en la guía. Esta guía tiene ese problema. Los ejercicios están hechos. Muchos ejercicios están hechos y muchos que no. ¿Cuál es el problema? No se confíen. Un ejercicio que está hecho no significa que vos lo entendiste. ¿Está? Está hecho. Entonces vos para realmente entenderlo, vos tenés que agarrar el enunciado del ejercicio, luego de haber practicado un poquito, y ponérmelo a hacer solito, a ver si yo llego al mismo resultado sin tener que verlo. Porque muchas veces uno ve el ejercicio, agarra la hoja y empieza, mira, sí, da este valor. Pero después estoy solo en el examen y el valor no me da. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que empezar a ver de realizar los ejercicios sí o sí de la guía. Todos, por más que estén hechos, corroborar que el resultado que me dio está bien. Y entender por qué llegó a ese resultado. ¿Ah? ¿Por qué llegó al resultado ese? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ustedes me imagino que ayer vieron cuáles son las fórmulas para llevar de una escala a otra escala. Sí. ¿Sí? Bueno. Yo les voy a pasar una fotito de la bolilla número 1. Es a mano, plano a mano. Pero para que ustedes tengan un resumen chiquito, ¿está bien? Y bien compacto, de todo lo que sería un par de definiciones, las escalas, las fórmulas de las escalas, todo lo que es expansión lineal y expansión volumétrica, como para que ustedes lo tengan todo junto. ¿Está bien? Lo que es un esfuerzo térmico, todo. Yo se lo voy a pasar después una fotito, como para que ustedes lo tengan. Cosa que de esa forma tengan ustedes un resumen ¿Le llegaron dos fotitos? Sí, profe. Sí, profe. Ahí en esa fotito ustedes tienen una pequeña definición y después tienen las escalas más usadas y fórmulas. Esas fórmulas que están ahí, en realidad, es una sola fórmula que la voy pasando. La única fórmula que sería distinta, digamos, sería
la de los grados Kelvin, que te suma directamente al grado Celsius, 273. Esa fórmula es una de las que más usamos. Nosotros en el común denominador de los ejercicios de la unidad número 2. ¿Está bien? Si vos me decís, normalmente te la dan en Kelvin, y vos pasas los Celsius a Kelvin o viceversa, digamos. Es la que más usa, sumándole 273 o restándole 273. La otra fórmula, es una fórmula típica, digamos, matemática, es la que utilicemos casi siempre para hacer los ejercicios de la guarida número 1. ¿Está? Si vos me decís, che, Javi, en el parcial me tomás el ejercicio de la guarida número 1, yo te diría que es muy difícil que te tome un ejercicio de la guarida número 1 en sí, digamos. ¿Está bien? De este tipo, porque no me hace falta. Yo directamente en un ejercicio de la bolilla número 2, de la bolilla número 3, te doy una de las temperaturas como dato, en una temperatura distinta a la del ejercicio, y vos sí o sí tenés que aplicar la fórmula y llevar a la temperatura que me hace falta para laburar. O sea que te lo tomo indirectamente, digamos, al tema. Te lo voy tomando indirectamente al tema. Pero no es que te vaya a tomar ejercicio de pásame 20 grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿no? Porque una papa, o sea, eso no te lo voy a tomar. ¿Estamos? Pero las fórmulas esas que ustedes van a hacer un vademecum, empiecen ya nomás a hacer un vademecum de todas las fórmulas que vemos, ponen bolilla número 1, todas las fórmulas que son de la bolilla número 1. Bolilla número 2, todas las fórmulas de la 2, bolilla número 3, bolilla número 4, bolilla número 5, bolilla número 6, que sería hasta el primer paso. Todas esas fórmulas las meten en una hoja. Yo diría que todas hojas distintas, como para que ustedes puedan elaborar tranquilos. Sé que está en el ejercicio de la bolilla número 3, solamente fórmula de la bolilla número 3. Sé que estoy en el ejercicio de la bolilla número 6, solamente fórmula de la bolilla número 6, como para poder organizarme yo en mi laburo. El día del examen final, del parcial, perdón, los van a poder tener. No voy a tener ningún problema. Va a ser presencial y las van a poder tener a las fórmulas en la mano. Van a poder tener las fórmulas, van a poder tener las constantes, van a poder tener todo. Y si hiciera falta alguna fórmula en especial o alguna constante en especial, yo se la voy a inscribir en el pizarrón como para que todo el mundo la tenga al tiro, a la fórmula. O sea, no van a tener que estudiar ninguna fórmula, ningún coeficiente, ni nada de memoria. Nunca. Todo va a ser usando la cabeza. Y las fórmulas las copio. ¿Está bien? No me hace falta que nadie aprenda fórmulas de memoria. ¿Está? Eso como para que ya nos quede claro todo. Entonces, después viene una cosa con Gómez que era una expansión térmica. ¿Cuántos tipos de expansión térmicas hay? 3, profe. 3 son las que vimos. De 3. longitud, de superficie y de volumen. Lineal, superficial, lineal y superficial que prácticamente la misma, digamos, y volumétrica. ¿Está? Bueno, a ver, ¿qué es lo que es la diferencia? A ver, si yo tuviera la fórmula, a ver, dígame la fórmula, porque yo no me la acuerdo de la fórmula esa. Como yo le digo que no me la acuerdo de las fórmulas de memoria, dígame, a ver la fórmula, ¿cómo tendría que ser? Así que usted tampoco se la acuerdan. Eso es la fórmula de ecuación de variación lineal. ¿Y cómo sabe qué es la fórmula de ecuación lineal? Y bueno, si yo de este lado tengo una variación de L, y a mí me dice que es una variación lineal, el título del tema, lógicamente ya arranqué bien. Estoy variando la longitud, ¿sí o no? Yo voy a tratar de no estudiarme de memoria, voy a tratar de razonarle la fórmula, que sería lo ideal. ¿Está? Entonces, me dice que esta variación lineal, lógicamente, esta variación lineal es L final menos L0. La L de inicio. ¿Está bien eso? Sí. Y T final menos T inicial. Lógicamente, si es una variación lineal, yo estoy variando la longitud y sé que va de L0 a L final, lógicamente, de este lado de la ecuación tiene que arrancar con L0 la fórmula. ¿Sí o no? Claro. Tiene lógica. ¿Está bien? Entonces, ¿ves? Eso quiero que empecemos a hacer. Utilicemos la lógica para aprender las fórmulas y no las tengamos en memoria en el mate. ¿Ven? Profe, no entendí eso. Y mira, Agustín, es simple. Yo te digo que tengo una variación lineal acá. Y la variación lineal es una variación de longitud.
para vos variar algo, tenés que tener un punto de inicio y un punto final. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. ¿Listo? Entonces, este es mi punto de inicio y este es mi punto final. Por eso es siempre el inicial, el de final menos el inicial. En este caso, el inicial yo le puse un subíndice 0. El arranque, digamos. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, si yo quiero variar linealmente, o sea que esto me va a dar en metros o en centímetros, ¿está bien? Yo en este lado de la fórmula me tiene que quedar ¿qué? La longitud inicial. Primero me tiene que quedar la longitud inicial, porque la única forma que acá me dé metros es que todo esto se convierte en metros. ¿Está bien? Sí, Esto no es profe. física, esto es matemática. Esto no es física, es matemática. Si yo quiero que algo se convierta en metros acá, como esto es igual a Hoy esto, salen. todo este sector de acá, o sea, todo este término, tiene que ser dado en metros, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo sé que esto es el coeficiente de expansión lineal, se llama coeficiente de expansión lineal, el alfa este también está dado en una tabla, el coeficiente de expansión lineal, te lo dan, y si no está la tabla de coeficiente de expansión lineal, ¿está bien? Esto está dado en metros. No, no va a estar dado en metros. ¿Cómo va a estar dado en metros si yo ya acá tengo él? Pero tengo variación de temperatura acá. Y esto está dado o en grados Kelvin. ¿Está bien? Esta variación de temperatura está dado en grados Celsius o en grados Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que va a valer el alfa? ¿Va a valer metros? No, no, grados, así Uno se sobre la simplifica. unidad de temperatura Muy bien, para que se Agustín. cancele. Este coeficiente de expansión lineal va a terminar valiendo C a la menos 1 o K a la menos 1. Cosa de que yo pueda simplificarlo con este y me queden acá los metros de mi expansión lineal. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿El profe. resto? Sí, tiene que cancelar. Sí, profe. Sí, De nuevo, profe. por favor, gracias. No hay Sí, profe. problema, Joaquín. Bueno, Joaquín, el tema viene así. Vamos de nuevo. Esto, como yo te digo recién, esto no es física. Física sería la fórmula, y la fórmula, ¿cómo la explicaría yo? Teniendo una longitud en un elemento, en una barra, en lo que sea, ¿está bien? Que tiene un coeficiente de expansión lineal que vale X, le varío la temperatura y esto se expande. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, si yo agarro una barra de hierro y la caliento, yo la podría estirar, ¿m? Y esa barra de hierro se afinaría y se daría un alambre. ¿Está bien eso? Sí. Esa posibilidad me lo va a dar la temperatura y este coeficiente. Porque esto es fijo, tiene un valor métrico, digamos, es fijo. Pero esta variación, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan la época en la que tenían? ¿Ustedes vieron esas películas en las que están los caballeros, que está el tipo en la forja pegándole con una masa? Calientan el hierro, lo ponen en Yunque. y le dan. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué el tipo tiene que hacer eso? Porque no tenía forma de traccionar y levantar demasiado la temperatura como para que ese hierro se aflojara solo. Entonces lo calentaba lo más que podía, como no tenía temperaturas muy elevadas, porque con la fragua no llegaba a temperaturas muy elevadas, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que hacía? La diferencia esa entre la temperatura y lo que quería que tirar lo hacía a masazo. Lo ayudaba, digamos. Le daba un ayudín a masazo limpio. ¿Te das cuenta? Si el tipo hubiese tenido mucha temperatura, que él la pudiera haber calentado y estirándola sola, las espadas hubiesen hecho una papa para hacerlo, digamos. Pero en esa época no había esa posibilidad, entonces el vago le daba masa, más y más. Eso es lo que se hacía. Acá es igual. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué te dice? Que yo voy a tener una barra, esta barra va a tener un L0, yo le voy a agregar acá temperatura con una hornalla, y esta barra se me va a traducir en esto. Esta diferencia de acá es variación de L,
Y esta largo de acá es L final. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo hagamos más grande? Lo hagamos más grande. ¿Se entiende, profe? Esto que está acá es la barra. Yo lo calenté y me produjo esto. Esto es L0. Esto es L final. Bien. Y esta diferencia que está acá es variación de L. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué sucede? Con una variación de temperatura, o sea, con la temperatura inicial, que esta estaba L0 con temperatura 0. Y este está L final con temperatura final. Esta diferencia es la variación de temperatura que me produce este desarrollo en la longitud, mi variación de L. Lógicamente, entonces, ¿para qué está alfa, Javier? ¿Para qué me la complica con alfa? Si vos fíjate que alfa no está en ningún lado. Y no, cabeza, porque yo te quiero una barra de hierro. Y para esa barra de hierro, esta variación de temperatura te produjo esa variación de longitud. Pero si esto hubiese sido una barra de titanio, que tiene un coeficiente mucho más bajo, ¿te das cuenta? Esa variación de temperatura no hubiese producido esta variación de longitud. Hubiese producido una variación de longitud un poco más chica. Por eso es tan importante saber de qué material es. Porque yo voy a poder lograr en función al material, ¿te das cuenta? Saber cuánto se va a alargar con la misma variación de temperatura. Profe, o sea que ese coeficiente depende del material. Totalmente. Por eso te digo, Olivia, que es un ADN o un DNI de cada uno de los materiales. Es Bien. propio de cada material. Por eso hay muchas veces que yo te puedo pedir a vos que me digas, que me consigas el alfa o el coeficiente de expansión de un material y que me digas qué material es. Si a vos te das tableado y a vos te da esto 11, por ejemplo, no hay 11, siempre son valores chicos, pero por un número que te tiran. 11, vos te vas a la tabla y decís 11 era titanio, listo, Javier, esto es titanio. ¿Te das cuenta? Vos eso tranquilamente lo podés hacer. En realidad para eso se usan. ¿Está? Si yo tengo materiales desconocidos, en función de la variación de longitud que se produce con una temperatura, puedo saber en qué escala o en qué tipo de material estoy utilizando. Eso se hace en laboratorio. ¿Está bien? Uso LF nomás. Le estaba respondiendo a Santiago. Ah. Bueno, hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. 10 puntos. Esto está acá. Todo bien, profe. Esto es expansión lineal. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver expansión volumétrica. Entonces, si yo veo expansión volumétrica, digo, bueno, tengo que expandir un volumen. Bueno, entonces listo. Si yo voy a expandir un volumen, voy a tener una variación de volumen. Y yo antes lo tenía por un coeficiente lineal de variación, ahora voy a tener por un coeficiente volumétrico de variación que le voy a llamar beta. Y después voy a tener, lógicamente, un volumen sub cero, que es el volumen inicial, y lógicamente la temperatura, la variación de temperatura, que en todas fórmulas de este tipo es la que me maneja el termómetro para ver cómo cambia mi sistema. ¿Está bien? Es bastante simple la fórmula, muy parecida a la otra, cambia el alfa por el beta, y lógicamente Perdón, cambia profe. el sistema por volumen. Sí, Se me trabó, dijiste variación de volumen. sí, papá, variación de volumen. Listo, gracias. Entonces, ahora, ¿a qué lo que si yo supuestamente acá tengo el volumen en litros o en metros cúbicos, esto va a ser litros o metros cúbicos, y esto tengo temperatura, esta variación, este coeficiente volumétrico, nuevamente va a estar dado por C a la menos 1 o Kelvin a la menos 1. ¿Por qué esto está dado en Celsius o en Kelvin? Entonces yo puedo simplificar y me quedan metros cúbicos o litros con referente al otro lado de la ecuación para que se produzca la igualdad matemática. Hasta ahí, ¿se entiende? Perdón, profe, después del igual Sí, profe. de la expansión volumétrica, ¿cómo se llama el símbolo? ¿Es un beta? Es un beta, papá. Eso se llama coeficiente de expansión volumétrica. Ah, bien. Perfecto. Y también está tableado. Es más, en la guía que yo les di a ustedes, tienen al fondo de la guía
el fondo de la guía tienen unas tablas, seguro que las tienen, y si no, yo en algún lado, todos los años se los paso, pero ya la voy a buscar. Debería tener las tablas que tienen ustedes en papel, les saco una foto y se las mando, que supuestamente son las que vamos a utilizar nosotros durante el año. Pero esto tampoco es la muerte. Ustedes tienen a mi amigo genio Google, que le clavan, sí, porque el cambio de volumen, claro, el volumétrico es 3D, ¿está bien? Normalmente volumétrico, yo no te voy a pedir a vos que me hagas un cambio volumétrico de una barra de hierro. Los volúmenes se van a dar en qué tipo de elemento. ¿En un cilindro? No. En un líquido, en un gas, se daría. Claro, pero ahí preguntaban por qué si el coeficiente de la expansión volumétrica era 3 veces el de longitud. Bueno, por eso. Porque vos para que sea un volumen, eso es trigonometría. Vos para tener volúmenes, tenés Y, X y Z. Vos tenés un volumen, ¿sí o no? El cubo, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, tenés un largo, otro largo, otro largo. Son 3 veces, multiplica. Por eso el de superficie, ¿cuántas veces lo multiplica? Por 2. Porque vos cuando estás en superficie tenés un eje cartesiano en el que tenés y X, y vos estás en esta superficie. Si ya tenés un volumen, estás en un cubo, porque tenés los 3 X. Entonces, sea como sea, vos tenés que representar gráficamente tus 3 ejes, o sea, tu cubo. ¿Se entiende? ¿Se ve? Eso Sí, profe, se entiende. es lo que yo te digo. Eso no es física en realidad, eso es matemática. Ustedes lo que están haciendo ahora es aplicar la matemática a problemas físicos. Pero si yo no entiendo bien matemática, o no entiendo la lógica de la geometría descriptiva o del análisis, sí, por ahí son las cosas que me complican. Pero entre todos, así de como explicamos esta formulita, paso por paso, y cómo simplifico las cosas y todo, como para que todo el mundo entienda, así vamos a hacer todo el año. ¿Está? Con todas las fórmulas lo vamos a hacer. Como para que a todo el mundo le quede claro en qué están trabajando y qué están haciendo con el fórmula. ¿Está? Por eso me gusta que todo el mundo participe. No hace falta, escuchen un segundo. Yo prefiero que participen todos, que somos ahora 140 hijos de Dios acá en la clase. Que participen todos y no tengan miedo en equivocarse. Primero, que no tendrían por qué tener miedo por equivocarse porque nadie le habla la cara. ¿Está bien? Así que si es por miedito a que el otro me diga que soy un pescado, ni me calentaría porque no me ven la cara. Primero. Y segundo, prefiero 1000 veces que se equivoquen acá y no se equivoquen en un parcial. ¿Está? Sería lo ideal, digamos. Porque acá estamos todo prueba. Es prueba y error. Digamos. Cuando tengan el parcial, ya es solamente prueba. Si tengo error, estoy en el horno con papa. ¿Estamos? Y como les dije ayer, están a tiempo de cambiarse, porque cuando vayan a la presencialidad, todos los que están acá, los 140, van a pasar. Van a pasar el frente y van a hacer ejercicio del frente. ¿Estamos? Como para que todo el mundo sepa que eso les va a suceder. Por eso el que no quiera o le parece que eso está mal, tiene tiempo de tirarse por la ventana allá y cambiarse de curso a otro curso. ¿Está? Bueno, Profe, hay entonces algo ahora vimos. Perdón, hay algo que no me queda claro. Cuando hablamos de expansión lineal, usted dio como ejemplo el hierro. O sea que en expansión lineal nos referimos, no sé qué más puede ser, hierro, o sea que son como sólidos. Claro. Hierro, platino, cobre, vías de tren. Claro. Si yo, por ejemplo, te digo, mira, Flor, tengo una vía de tren, mira, fíjense en ustedes un cacho. Vamos a dar ejemplos de variaciones lineales. Un ejemplo de variación lineal sería el siguiente. Ustedes si O se sea, ¿cuál es fijan, la diferencia con la expansión de volumen? Ahí, ¿a qué Bueno. objetos pasamos?
a gases. Ah, bien, Vos no vas a poder hacer nunca una expansión lineal en un gas. Y nunca vas a poder hacer claro, una expansión, ¿te das cuenta? claro, Nunca sí, vas a poder hacer una expansión volumétrica en un sólido. claro. ¿Tá? Y en expansión superficial, ¿qué En sería? un sólido sí lo vas a poder hacer. En un gas no, pero en un sólido sí lo vas a poder hacer. Eso te voy a dar un ejemplo de ahora. Ah, Mira, si yo tengo una vía del tren, si ustedes se fijan en las vías del tren, tienen los rieles. ¿Está bien? Tienen un riel. Los rieles o están encastrados así, o están encastrados así. ¿Está? O si no, así directamente. Y acá tienen una diferencia. Un ciego que se llama. Acá. Un hueco. Puede decir está rota la vía. Pasó el tren, le rompió la vía. No. ¿Qué sucede? Cuando el tren fricciona la vía, la fricción entre la rueda, que es de material, y este material, produce una variación de temperatura por rozamiento. ¿Está bien? Entonces, esta vía tiende a expandirse linealmente. Se agranda. Se hace más larga. Si esto, o esta pequeña ventillo que tengo acá, al igual que está acá, que no estuviera, la vía te quedaría así. Se elevaría. ¿Por qué? Porque se quebraría. ¿Te das cuenta? Entonces vos necesitas ese espacio que lo produce una distancia entre un material y otro para que si se producen diferencias lineales de variación, se absorban en este huequito. Si no, harían este movimiento. ¿Te das cuenta? Se irían hacia arriba, como si fuera una casita. Y entonces eso no puede ser, por ejemplo, un avión tren. Se descarrilarían todos los trenes. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el asfalto? Fíjense ustedes en el asfalto de la calle. Cuando hacen, no el asfalto, sino el hormigón armado, cuando hacen la autopista, viste que le hacen de hormigón armado, viste que tienen color distinto. Una cosa es el asfalto, que es el negro, y otra cosa es cuando ustedes ven hormigón armado, que es de color gris. ¿Está bien? Cuando hacen las placas de hormigón armado, para hacer la autopista, ustedes fíjense, especialmente los que son de civil, eso lo van a ver. Fíjense que acá le ponen como si fuera un tergopor al medio de dos placas de hormigón. ¿Está bien? Y luego lo rellenan acá con alquitrán. Rellenan primero con tergopor para que quede el espacio formado, cosa que el hormigón no lo llene, y luego lo queman con alquitrán caliente. Se funde el tergopor y queda todo acá una franja negra, que son las franjas negras que ustedes ven normalmente en la ruta. ¿Para qué es esa franja negra? Esa franja negra es el huequito que tenía la vía recién, que yo les mostré. Esto es una ecuación superficial. Entonces, a ustedes produce que cuando se dilate el hormigón por la temperatura del ambiente, se va a expandir superficialmente. ¿Te das cuenta? Y lo tiene que ganar en este espacio. Porque si no, se produciría lo mismo. Se produciría un quiebre porque están muy pegados. Entonces, ese espacio se llaman puntas de dilatación. Está bien. Para que no se dilate, no se rompa. Perfecto. Exactamente. Para eso es. Pero eso se produce en todos lados. Si vos haces, por ejemplo, una obra en tu casa y haces el playón de estacionamiento del frente, y voy a decir, voy a hacer 7 metros por 5 de hormigón armado, y no le hago una junta de dilatación, se me va a quebrar. Sí o sí necesito tener, después de cierta medida, por el espesor se saca, y el largo y el ancho, tengo que tenerle juntas de dilatación, para que cuando se produzcan los cambios de temperaturas abruptos, especialmente en el verano, eso no me sucede. Si no, produzco quiebres. Sí o sí. ¿Está bien? Sí o sí. Pero pasa en todos los materiales y para todas las obras de construcción. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a hacer la estructura de un edificio. ¿Por qué es tan importante esta parte para los civiles? Por ejemplo, voy a hacer una estructura de un edificio. Hay gente en el civil que se dedica a hacer cálculos estructurales. El cálculo estructural es sacar qué y cuánto me hace falta de columna, qué tipo de hierro va a llevar esa columna, qué tipo de hormigón va a llevar esa columna, te das cuenta en función de la altura, qué tipo de cimiento va a llevar. Todo eso se hace un cálculo. ¿Está bien? Son los calculistas. Bueno, esos tipos utilizan mucho este tipo de expansiones, porque ellos tienen que saber exactamente si lo van a hacer en Dubái el edificio o lo van a hacer en Rusia.
por las diferencias de temperatura. Entonces tienen que saber qué tipo de material. El DIN es un número que tiene, un coeficiente que tiene cada uno de los elementos, el acero, el hierro, ¿tá? En función a su dureza. Entonces yo voy a utilizar ese DIN para saber qué expansión volumétrica va a tener con los regímenes de temperaturas en el área que yo estoy trabajando. Si no, se producirían los colapsos porque se quebraría la estructura. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿El resto? Sí, joya. Sí, profe. De 10. Sí, profe. Bueno, y después, cálculo que también lo vieron ayer, vieron una cosa que se denomina esfuerzo térmico. ¿Lo vieron ayer el esfuerzo térmico? No, eso me parece que no, profe. Bueno, Creo que no. Eso no vimos, profe. ¿qué sucede? ¿Qué es lo que es el esfuerzo térmico? El esfuerzo térmico está dado por una fórmula en la que se aplica un módulo que se llama módulo Young y se da únicamente para expansiones lineales. O sea, el esfuerzo térmico, yo lo tengo. El esfuerzo térmico es igual al módulo Young negativo por el coeficiente de dilatación lineal por la variación del arco. Esto que está acá, se lo presento, se llama esfuerzo térmico. Está en la hojita ese que yo les di, y está una explicación de lo que es el esfuerzo térmico. ¿Qué es lo que sería, a grosso modo, un esfuerzo térmico? El esfuerzo térmico sería lo siguiente. Yo agarro, acá, remacho una barra de hierro y la remacho acá. ¿Está bien? La barra de hierro está remachada, está agarrada, está fija. ¿Se acuerdan que nosotros recién decíamos que la barra mía estaba libre? Yo le aumentaba la temperatura y la barra se expandía hacia un lado, hacia otro, pero libremente, porque tenía ese espacio. ¿Se acuerdan? Ahora no. El esfuerzo térmico trata, es un coeficiente que trata cuando esto está fijo. Es como si acá tuviera una morsa y acá tuviera una morsa. Tengo una morsa acá que lo tiene fijo, una morsa acá que lo tiene fijo. O sea que para allá no se puede ir y para acá no se puede ir. Pero yo le doy temperatura igual. Le meto temperatura igual. Y lógicamente, cuando yo le meta temperatura igual, ¿qué va a suceder? Ese bicho va a tratar de flexionar o hacer algo, ¿está? Porque esa diferencia de temperatura que tiene la está absorbiendo. Y él lo tiene que demostrar físicamente que algo le pasa al material, porque antes se estiraba, pero acá está fijo, está agarradito. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Ese movimiento produce quiebres, que es lo que yo te decía. Va a hacer este movimiento. Se va a estirar, pero se va a estirar hacia arriba, se va a estirar hacia abajo, depende de cómo vaya, pero va a mover, se va a mover, no es que se quede quieto. ¿Está bien? Entonces, eso se mide. Se empieza a pandear, está bien. Eso se mide. Eso es el esfuerzo térmico. Yo puedo saber cuánto lo puedo esforzar al elemento hasta que se produzca una variación que ya me es inútil. O sea, que ya no me sirve. Y también lo tengo que tener. ¿Y por qué es tan importante? Y porque yo tengo la expansión, pero tengo que saber si esa expansión no lo largue lo suficiente, cuánto más va a aguantar antes que se produzca y se quiebre. ¿Te das cuenta cómo sería? Y bueno, mira, yo tenía recién lo de las vías. Se juntaba acá y le había dejado un espacio. ¿Qué pasa si este espacio que estaba acá se fue demasiado la temperatura? Se me fue demasiado la temperatura. Entonces ya llegó una con el otro. Se llegó. ¿Te das cuenta? Entonces ya está firme. Y yo sigo aumentando la temperatura. Y digo, las vías van a seguir funcionando y tiene un esfuerzo térmico, por ejemplo, no sé, más o menos 7. Entonces sí que un 7% más lo va a terminar aguantando. Después de eso ya no. Entonces va a producir esto. Pero yo tenía el espacio. Bueno, saqué mal los cálculos o saqué bien el cálculo y esto es una condición extrema que se da una vez cada 50 años. Lógicamente, que yo como calculista, ese no lo tuve en cuenta porque nunca se había dado. Que nunca se había dado. Entonces, pero también se puede medir. Entonces yo puedo sacar cuánto más va a poder aguantar la estructura si pasa algo raro, digamos. ¿Está? Pero eso también se puede sacar, se mide. Eso se llama esfuerzo térmico. Cuando lleva el... Sí, se rompe. Sí, Juanpi. Podría decirse así. O se rompe o directamente el tren no va a pasar. Se te va a descarrilar, si fuera un tren. O
va a ser de tal momento que el tipo, si va en una ruta a 40 no le va a pasar nada, pero si el tipo viene a 140 y se produce ese, tal vez no esté quebrado, pero está demasiado levantado, te va a pasar una rampa. ¿Te das cuenta? Y ya tampoco es lógico que eso suceda. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenés que tener medidas, afinadas bien, porque si no, eso te va a producir accidentes en el futuro. ¿Está bien? Bueno, una vez dicho eso, vamos a empezar con los ejercicios. No sé ni qué hora es, falta media hora todavía. Vamos bien. Vamos a empezar con algunos ejercicios. ¿Está bien? Ustedes de la guía van a empezar, yo les voy a decir ahora hasta qué ejercicio tienen que hacer. Con lo que yo les dije hoy, en realidad pueden hacer todos los ejercicios de la bolilla número 1. Pero vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula de grados Celsius a grado Fahrenheit? ¿Cuál es la fórmula de grados Celsius a grados Fahrenheit? Yo se los pasé en la fotito recién. Fíjense, no me la acuerdo de memoria. Profe, no se llega bien a ver bien lo que estás escribiendo ahí arriba. Bueno. Estoy poniendo la fórmula que me van a dictar ustedes. Yo quiero que me pongan Celsius a grados Fahrenheit. O sea, Menos grados 32. Fahrenheit, Menos 32 por 5 5 novenos. novenos. Bueno, cuando ustedes dicten una fórmula, ¿está bien? No, la pusiste al revés, Ignacio, vos. Esa es la otra. Esa para pasar de Celsius a Fahrenheit. Porque vos estás en Celsius, ¿te das cuenta? Y la pasas ¿No a pidió Fahrenheit. eso usted? No, yo pedí para pasar de Fahrenheit a Celsius. Ah. Esta, la que me están dictando los chicos. Por 5 novenos. Bueno. Ahora, si yo tengo que hacer la que me pone recién en Ligna, es la misma en realidad. ¿Por qué? Y porque este C, ¿cómo estaba? En este lado de la ecuación, ¿cómo estaba? Multiplicando, pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Así que ya acá es 9 quintos. ¿Está bien eso? Sí. Y si acá estaba restando el 32, ¿cómo pasa para el otro lado? Sumando. Listo. O sea que en realidad esta fórmula y esta fórmula es exactamente la misma. Solamente hice un pasaje de término. Nada más. O sea, no hice nada raro. No es que sean dos fórmulas distintas. Sino que aprendemos un montón de fórmulas. No, es la misma fórmula. Chora, lo únicamente que hace es pasarla de una parte de la ecuación a la otra. ¿Está bien? En los primeros ejercicios de la guía dice que ustedes tienen que pasar, no me acuerdo cuáles son, pero a ver, ¿cómo? En los primeros ejercicios de la guía dice que tienen que pasar ustedes de grados Celsius a grados Fahrenheit, una cosa así. Fíjense. Dice, expresar en Fahrenheit los siguientes puntos fijos. Punto de ebullición del hidrógeno, o sea, cualquier valor es lo menos, no me interesa. Si es el punto de ebullición del hidrógeno, no. Tienen que pasar al menos 252.78 grados Celsius, supuestamente grados Fahrenheit. Pasen a ver qué resultado le da. ¿Cuánto, profe? Menos 252,78, lógicamente, eso también hay que recordar, una escala de temperatura tiene lado positivo, un cero absoluto y grados negativos. O sea que se puede medir en negativo o en positivo. ¿Está? En negativo o en positivo. O sea que yo tengo que estar muy atento al signo en el que me dé la temperatura, porque eso va a variar mi fórmula o mi valor final. ¿Está bien? Pasen eso.
Ya llegaron 4.23. ¿Da? Muy bien, menos 4.23. Por eso yo te decía recién, Chelsea, que es muy importante el signo. Si no haces el signo, chao. El signo lo tengo que tomar. ¿Está? Bueno, ustedes el ejercicio 1, A, B, C, D y toda la mar en coche que viene ahí, que son muy fáciles, eso los hacen. Los hacen a todos. El ejercicio número 2, ¿está bien? Lo hacen. El 3 también lo pueden hacer tranquilamente. Pueden hacer el 4. En el 4, márquenlo. Y me van a explicar la clase que viene ustedes a mí cómo llegaron a esa conclusión, porque está hecho, entonces. Quiero que Profe, ustedes disculpe, digan- ¿puede repetir de nuevo los ejercicios? No, ustedes tienen que hacer todo, loquito. Hagan todos, pero yo quiero que hagan. En el número 4, el número 2, el número 3 es lo mismo, es más de lo mismo. El número 4, quiero que ustedes me expliquen a mí en la próxima clase cómo llegaron a los valores. Porque acá está hecho, pero yo quiero que ustedes me expliquen físicamente cómo se llegó a ese valor. ¿Está bien? Eso es lo que me hace falta. Sí, a ver. El número 6, el número 6 no lo hagan, porque el número 6 te hace falta cosas que vamos a ver en la bolita número 2, por eso se complican el vicio ahí. ¿El 5 sí, profe? El 5 sí lo haces, tranqui, ese no te trama. Pero el número 6, analícenlo, pero lo que pasa es que ustedes ahí tienen una relación de presión y que ustedes no vieron nada de relación de presión. Entonces medio como que está medio como que el vicio ese ejercicio acá. Eso tenés que abrir en la bolilla número 2 o en la bolilla número 3, que vos ya tenés una idea de lo que son relaciones de presión y todo eso. ¿Entendés? Entonces te voy a meter muchos datos que nos vas a ir viendo de a poco más adelante y te va a quedar como medio colgado el ejercicio. Entonces por ahí. El número 8 quiero que también lo hagan. Y el número 9. Pero quiero hasta el número 9. Después hay unos álbumes para hacer de tarea ahí, lo vemos después, pero con que ustedes ven hasta el número 9 para la próxima clase, a mí me sirve. Pero es lo que yo les decía recién. Yo no quiero que vean hasta el número 9. No lo hagas al 7. Después más adelante te vas a dar cuenta porque analízalo, pero por ahí te va a hacer falta, te hace falta más datos que todavía no los tenés. ¿Está bien? Porque están relacionados con diferencias de presión y qué sé yo, y todavía no viste nada de eso, sería medio como que el vicio. ¿Está? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que sería perder tiempo en cosas que no valen la pena. Pero el 8 y el 9 son cosas para analizar. Esos son ejercicios realmente en el que sí se te puede tomar tranquilamente. ¿Está bien? Se puede tomar tranquilamente. El 8, todavía tenemos tiempo, tenemos media hora. Capaz que el 9 lo hagamos ahora rápido nosotros. Pero el 8 quiero que lo analicen ustedes solos. Quiero hacer renegar un rato con el 8. Está bien, a ver si alguno lo puede sacar. Pero el número, váyanse al número 9, el ejercicio 1-9. Ahí está hecho el ejercicio. El ejercicio está hecho. ¿Están todos en la posicional en 1-9? Sí. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Dice, un tanque de acero se llena totalmente con 2.80 metros cúbicos de etanol. Ya sé que es un tanque, ya sé que tiene etanol, el etanol es un gas. Cuando ambos, dice, el tanque y el etanol están a 32 grados centígrados, o sea que está en equilibrio el tanque con el elemento, eso se logra después que pasa un tiempo. Después ya en la bolilla número 2 se van a dar cuenta por qué realmente tiene que pasar un tiempo. Una vez que el tanque y el etanol se hayan enfriado, los dos nuevamente se enfrían a una temperatura que está más abajo de la inicial. ¿Qué volumen adicional de etanol podrá meterse dentro del tanque? ¿Está bien? Otra cosa que es muy importante en física es hacer dibujos. Hay que dibujar, hay que diagramar, hay que hacer eje cartesiano, tengo que hacer dibujitos, tengo que entender yo qué estoy haciendo, qué está haciendo mi sistema en el ejercicio. Y entonces, cuando yo hago el dibujito, voy a entender realmente lo que está haciendo. ¿Está? Entonces, yo digo, tengo un tanque, entonces lo primero que tenía que dibujar es un tanque. Voy a dibujar un
Este es un tanque. Bienvenido tanque. Y me dice que ese tanque está lleno a una cantidad de metros cúbicos de etanol. O sea que yo, esto que está acá, lo pongo el tope, ¿está bien? Y yo digo que acá, en este tanque, tengo un volumen cero igual, ¿cuánto decir el ejercicio? 2.8 metros cúbicos. Está lleno de ese etanol. Y que tiene una temperatura sub cero, una temperatura inicial. Este tanque y el etanol de 32 grados. ¿Por qué hace mucho hincapié en eso? Porque ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo tengo el etanol en un lugar, ¿está bien? Y tengo el tanque vacío en otro lugar. ¿El tanque vacío a qué temperatura estaría? Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Muy bien, muy bien. Tadeo, muy bien. Temperatura ambiente si el vago está parado ahí y no tiene ningún contacto con nada. Está temperatura ambiente. La temperatura ambiente puede ser mayor o menor a los 32 grados que estaba el etanol en otro lado, ¿sí o no? Sí. Sí, sí. Entonces, cuando yo lo mezclo, que lo vamos a ver muy bien esto en la variedad número 2, te lo puedo asegurar que si el tanque estaba a menor temperatura, este etanol nunca podría haber estado a 32 grados. Tenía que estar a una temperatura mucho mayor, para que cuando se compensen las temperaturas lleguen a 32. ¿Te das cuenta? Este es como el Fernet y el hielo. Yo saco el Fernet de la alacena y lo pongo dentro del vaso. Lógicamente, el Fernet y el vaso están a la misma temperatura. Yo no me lo quiero tomar así, me muero muerto. ¿Tá? Pero después yo saco hielo, que está a una temperatura mucho menor, y se le pongo. Y de a poquito, el Fernet va tomando temperaturas inferiores a las que tenía el vaso y a las que estaba propiamente dicho. Eso se llama equilibrio térmico. Exactamente. ¿Qué logro yo con esto? Cuando él me dice a mí que todo está a una misma temperatura, yo encontré un equilibrio entre un elemento y el elemento que se llama tanque. Por eso es tan importante que eso se produzca. Por eso te lo recalca 2 o 3 veces. ¿Está bien? Si no, ya tengo que hacer un cálculo extra para ver cuál es el equilibrio térmico del sistema o la temperatura final de esto, que son los que vamos a ver casi todo en la variedad número 2. Que es lo que más por ahí se complica. ¿Está bien? Por eso hace tanto hincapié en eso, en el ejercicio. Y después fíjate que te lo vuelve a recalcar y te dice, una vez que el tanque y el etanol llegan a 18 grados centígrados, es que lo lleva todo completo el sistema a 18 grados en equilibrio térmico, nuevamente, pero te lo remarca bien. Ustedes fíjense que todas esas palabritas son datos del ejercicio. No es solamente palabras escritas. Muchas veces no son números, sino es la forma en la que te lo dice el ejercicio. Ahí están los datos ocultos. Eso es lo que yo tengo que tratar de analizar en forma lógica para poder hacer un ejercicio de física. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo era la variación volumétrica? A ver, ¿cómo era la forma de variación volumétrica? Bajaba la temperatura. Pero la fórmula general. Yo quiero una fórmula general. Variación de volumen es igual a... Escuché mal. Beta. El coeficiente. Sí, El beta volumen por... inicial por el delta T, variación de temperatura. Sí. Entonces yo voy a seguir dibujando. Yo dibujé hasta que tengo mi tanque inicialmente llenito, con un volumen de 280 a 32 grados. Y después me dice que mi etanol bajó a 18 grados. Bueno, entonces yo quiero decir, voy a hacer ahí el dibujo, que supuestamente es el mismo tanque, y mi temperatura final es 18 grados centígrados. ¿Está bien? Ahora, voy a hacer una cosa. Voy a tratar de hacer esta fórmula. Esta variación de beta me va a decir. El beta del etanol, anótenlo, es 75 por 10 a la menos 5. 75 por 10 a la menos 5. Lógicamente, sea a la menos 1. Sería el valor en grados Celsius. Por 2.8 metros cúbicos
por, ¿cuál es la temperatura inicial? 32. 32 grados. Menos 18. Esto va a estar dado en Celsius, se van a simplificar con este, y me sacan un valor de acá. Profe, disculpe, ¿puede bajar la cámara, por favor? Estoy haciendo la fórmula, no estoy haciendo nada raro, por eso no. Saquen eso en la calculadora, 75 por 10 a la menos 5 por 2.8 por la diferencia entre esos dos. 0,0294 puede ser. No sé, yo no tengo ni idea, no lo tengo hecho. Sí, me da igual a mí. Bueno, pero escúchame un segundo. Vos me das un dato, es 0,0294, pero esto es imposible según el dato que yo tengo acá arriba. Estoy hablando matemáticamente, ¿no? No sé si el número está bien o está mal. Yo te digo que el signo ya está mal. Metros cúbicos. No, aparte que sea metros cúbicos. 0,0294. ¿No sería negativo? Sería negativo, profe. Se saca el Claro, signo. por eso te digo. A la primera de cambio yo te pongo el ejercicio. Te lo tenía que haber puesto mal, ¿por qué? Porque si acá era un signo negativo y el 32 es más grande que el 18, esto me iba a dar negativo. No sé cuánto, porque no me calienta y yo lo multiplico por cualquier cosa, el resultado me tiene que dar negativo. Ya. ¿Está bien? Ese sería el resultado que a vos te da el ejercicio. Matemáticamente hablando, este es el resultado del ejercicio. Ahora vos fíjate una cosa. Y cuando vos me pongas este número, el valor así, con el negativo, tal cual está así, ¿este estaría bien o estaría mal? Mal. Está mal. ¿Por qué? Volumen no puede ser negativo. ¿Cómo? Porque el volumen no puede ser negativo. No. Yo no te dije que el volumen fuera negativo. Vale, guarda con eso. Yo te estoy diciendo que la variación de volumen es negativa. Mira. Eso hay que restarlo. Cualquier gas que yo le baje la temperatura, se comprime. Quiere decir que yo te acordás que había hecho un dibujito acá. Yo te dije que acá... Sí, estaba entendí, profe. No, pero para. Estaba 18. Quiere decir que los 2,80 metros estos que están acá, ¿se fueron a algún lado? No. Él solamente dice que se bajó la temperatura. Entonces quiere decir que yo lo comprimí y acá tengo el volumen final 2.80 metros cúbicos. El volumen sub cero pasó a estar acá, digamos. En este pedacito. ¿Está bien? Entonces mi variación de volumen está dibujada. Esta variación de volumen negativa es esta. Esto que está acá es el tramo de variación de volumen negativo, porque se comprimió. Eso sería gráficamente esta ecuación. ¿Te das cuenta? Yo comprimí mi volumen, por eso se me da una variación negativa de volumen, porque lo comprimí. Lo bajé. Profe, pero el etanol en sí no sería, o sea, el volumen del etanol no sería 2,8 menos 0,029, o sea, lo que se mantiene 2,8 sería el tanque en total, no solo el líquido. No solamente gas, Santi. Pero yo creo que lo que dice ahí Richard, Ian, la variación solo no sería válida, porque lo que te pide el ejercicio es otra cosa. ¿Qué te pide el ejercicio, Ian? No sé si sos apellido Richard o sos apellido Ian. Por eso, Lo que pide el ejercicio es cuánto volumen se le puede agregar de etanol. Volumen adicional de etanol. Claro, Mantener pero ¿qué sucede? A mí el etanol no se me va a ningún lado. El etanol sigue estando. 2.80 de etanol son etanol. Lo que pasa es que cuando está 32 grados el etanol está expandido y ocupa todo el tanque. Cuando yo le bajé la temperatura, el etanol mío se bajó. Pero siguen siendo los 2,80 metros cúbicos de etanol. No varió el volumen del inicial. Tengo que despejar, profe. No tengo que despejar nada. Porque a mí la variación esta de volumen que está acá es esta que está acá. Menos 0,294. ¿Por qué sé que es esta? Porque primero es negativa, porque me comprimió el sistema. Cada vez que yo comprima, mis volúmenes son variaciones negativas. Profe, entonces ahí ese resultado tendría que ser positivo. Pero ahí Richard, te pide cuánto se puede agregar, dice Richard. O sea, si está Claro, más frío, hay más lugar para el etanol. Claro, esta variación es lo que me quedó bien en el tanque.
¿Por qué te digo que yo te lo pondría mal este ejercicio? Porque vos me pones que esto es negativo. Vos me estás dando de expansión volumétrica. Vos me estás dando esto. Este pedacito me está diciendo vos qué es lo que es. Pero yo a vos te pido cuánto etanol tenés que agregarle para llegar al mismo nivel de tanque. O ¿Cuánto sea le tenés que que ese agregar? valor Y positivo ese más la valor en variación. positivo. Muy bien, ese valor en positivo. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Te das cuenta cuando un ejercicio en física, siendo una papa, porque era una papa, si no lo entendí bien, pasa de ser una papa a hacer un clavo en el pecho? ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo que estar muy atento a lo que el tipo me pregunta. Porque está bien, el resultado de la ecuación lineal está bien, es esto, la evaluación de volumen, pero eso no fue lo que me preguntó él. Yo tenía que haber analizado esto con un dibujito. Y ahí yo realmente estoy diciendo, está bien eso, Rosina. El signo te dice si se comprime o se expande. Lógicamente, cada vez que yo expanda, tengo variaciones positivas de temperatura. Cada vez que yo comprima, tengo expansiones negativas de temperatura. No, el tanque no varía el volumen del tanque. No varía el volumen del tanque. Profe, Ahí en la guía dice que sí, profe. Sí, lo claro, que eso pasa es es lo que que cómo no lo entiendo. medía eso. Ese es el problema que tiene, pero vos fíjate que te sale el mismo valor. Sí, varía Es lo muy que- poco. Claro, es lo que yo te digo, por eso te digo, eso no se tiene en cuenta. Es como si el tanque, si vos lo mirás desde el punto de vista lógico, tendría que variar todo. Sí, pero como no lo podés medir eso, porque no te dice de qué material es el tanque, y si no te dice de qué material es el tanque, Creo que sí imposible. dice. Ah, sí, no te da los De coeficientes, acero, no te da de nada. acero dice. Pues te digo, eso no lo vas a poder medir. Entonces, como no lo vas a poder, vos tenés que tener lógico, es que vos tenés que agregarle. Lo que te pide a vos, cuánto le tenés que agregar. Y vos para lograr eso de agregar, tenés que haberte dado cuenta de esto. De que esta variación negativa es el espacio que te quede para que vos le agregues lo que sea. ¿Está? O sea, ¿Entendí? digamos, se comprime el volumen, pero se mantiene. Se comprime el volumen, pero se mantiene el volumen del tanque. Se comprime el volumen del Claro. gas, pero no el Sí, volumen sí. del tanque. No, O sea, profe, que en el el momento volumen de inicial. beta, para un cachito que estoy viendo, veo lo que me dice acá Oli. Dice, profe, beta, que da 79. ¿Es una constante? No, no, es una constante. Esa es la que yo te digo que están tableadas. Fernando. ¿Está bien? Están tableadas esas. Cada material que yo use, exactamente Agustín, tiene un beta o un alfa distinto. ¿Está? Ahora sí, Marconeto, Vega, Sí. Maximiliano, Rigoberto. O sea que en el momento inicial tenemos 2,8 metros cúbicos de etanol y en el momento final vamos a tener esos 2,8 menos el 0,0294 No, vos de vas a tener etanol. 2,8 más. Profe, Pero porque le agregamos después. Por Claro, eso, te agrega después. Bueno, no le agregamos nada, sería el 2,8 menos el no, 0,2. no. Si vos no le agregas No. nada, va a ser los 2,8. Porque no se te fue nada. En ningún momento, fíjate que el ejercicio dice que se te escapa gas a vos. Bien. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasaría si yo te digo, mira, que vamos a ver ejercicios en la varilla 3 y la varilla 4, ya lo vas a ver? ¿Qué pasa si se mantiene el volumen, pero se me escapa cierta cantidad de gas? Ah, hay otra cosa, porque yo ya no tengo la misma cantidad de volumen de gas, porque hay parte que se me escapó. Entonces, lógicamente, que si yo, por ejemplo, tengo esta cantidad, yo comprimí acá porque bajé la temperatura, pero quiero mantener el mismo volumen, tengo que hacer que este gas se me escape. Entonces, cuando este gas se escape, se va a volver a acomodar en el espacio, ¿te das cuenta? Sí, bien. Pero el volumen entonces se mantuvo solo por el hecho de que es un gas, digamos. Si fuese un líquido, el volumen se hubiese achicado. Pero Si cuando no lo le que agrego. pasa, no, también hubiese pasado lo mismo con el líquido, porque se te comprime. El hielo, vos fíjate que se te va a terminar comprimiendo y vos le vas a poder agregar un poquito más. De una. Vos, por ejemplo, cuando cuando pones una botella de agua en el congelado, yo tengo una botella de agua en el congelado, la tengo una temperatura, por ejemplo, de -18, en el líquido pasaría al revés. Y vos vas a ver que está comprimida la botella. Pero si yo la derrito la botella, vos vas a ver que queda más abajo del pico. Si no se te sale la tapa, es lo mismo que pasa cuando vos pones una cerveza en el freezer. ¿Por qué se explota? Porque el mismo cantidad de líquido que vos tenías en medio ambiente llega hasta un poco más abajo de la trompa de la botella. Sí. Pero cuando vos la congelas, se acomoda en toda la botella y te saca la tapita.
porque tu gas, ¿te das cuenta? Claro, claro. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que te produce. Por eso te dicen nunca dejes la cerveza dentro de la heladera porque fuiste al pito. Profe, una pregunta. Sí, papá. O sea que, por ejemplo, si ahora que nosotros tenemos en 18 grados, tenemos el 2,8 más los 0,0294. Si yo lo llevo a 32 grados nuevo, ¿eso se pierde? Claro, se te va a volcar. Exactamente. Bien. Exactamente. Perfecto. ¿Por qué? Y porque a 32 grados vos tenías este volumen que ocupaba todo el tanque. Todo lo que puse de excedente se va a caer por acá. Profe, Bien. y el etanol que agreguemos tendría que estar también a 18 grados. Sí. Si vos querés, para ese valor que tenés, lo que te va a entrar es a 18 grados. ¿Listo? ¿Está?